Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy es 30 de marzo. Vamos a hacer lectura de el capítulo 13 del libro de Daniel, versículos 41c al 62. En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio un grito de fuerte voz: no soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en el medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, israelitas? ¿Con que, sin discutir la causa ni apurar los hechos, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: separadlos, lejos el uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, contra el mandato del Señor: no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol la viste abrazada. Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir en medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán, no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, le aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto que acabamos de leer es la historia de Susana. Es un poco más largo, pero realmente si hubiéramos leído todo el texto ahí nos hubieran dado los 7 minutos completos que normalmente suele ser de video. Me imagino que ustedes más o menos la conocen. Se trata de la historia de esta chica que estaba pillada por unos ancianos, por ahí unos viejos de la comunidad, que la estaban fisgoneando y como que querían tener relaciones con ella y toda la cuestión. Entonces pues ella no tuvo otra respuesta que gritar como loca, y en esas llegó todo el pueblo y los ancianos empezaron a decir que la habían encontrado con un hombre. Y es después que sucede toda esta escena que acabamos de ver, que la condenan por adúltera, y entonces allí se levanta Daniel y comienza a decir: ¿cómo se les ocurre condenar a una mujer sin haberla escuchado? ¿Cómo se les ocurre condenar sin ni siquiera tener pruebas? Le creyeron a los ancianos del pueblo. Ponle mucho cuidado a esto, porque es justamente de este tema que quiero hablar: los ancianos del pueblo. En la época judía, los ancianos tenían una figura preponderante porque eran ellos quienes tomaban las determinaciones fundamentales del pueblo. Eran los jueces, eran los líderes, eran las autoridades. Los ancianos.
Y casi en todas las culturas antiguas, sobre todo, se tiene a los ancianos, obviamente, por los más sabios, porque son los que más tienen experiencia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es verdad? Entonces, los ancianos son aquellos que han sido dotados por Dios de la autoridad sobre su pueblo. Y a ellos, obviamente, se les cree mucho más. En el pueblo judío les digo que los ancianos tienen esta figura preponderante. Y es curioso que cuando Daniel empieza a decir, oigan, ¿cómo se les ocurre esto? Los ancianos del pueblo reconocen en él un anciano. Dicen, a ver, dinos qué fue lo que tú escuchaste o qué fue lo que sentiste, porque Dios te ha constituido anciano. Mira qué palabras tan particular. Y él es un muchacho. Es Dios el que lo constituye anciano. Esta palabra en griego es presbítero, presbíteroi. El presbítero es justamente esa institución que los cristianos tomaron también como un cargo de responsabilidad y de consejo. Los presbíteros, uno de los 3 oficios que se realizaban fuertemente en la iglesia, junto con los episcopos, los obispos, y los diáconos, los servidores. Estaban los ancianos, es decir, los presbíteros. Y los presbíteros, en la actualidad, son aquellos grandes colaboradores de los obispos en las funciones litúrgicas. Y eso somos nosotros, los sacerdotes. Te quiero decir que a nosotros el nombre propio de los curas es presbíteros, ancianos. Y Dios nos ha constituido ancianos. Con ser tan jóvenes y todo lo demás, bueno, ahí me estoy dando como, como vivas. Con ser tan muchachos, Dios nos constituye en ancianos. Es un don de Dios. No es algo que nosotros mismos nos dimos, sino que es un don de Dios, una gracia especial de Dios que nos constituye así, para impartir justicia, para guiar al pueblo, para ejercer todos estos dones que el Señor nos ha dado. Es por eso que nos llamamos también ancianos, presbíteros. Pero fíjate tú que pese a que Dios nos elige para esto, muchas veces como ancianos también la podemos embarrar y bien feo. Porque estos hombres que aparecen allí en el texto, junto con los que se menciona en el Evangelio, que son los ancianos que le traen a Jesús a la mujer adúltera para ser condenada, estos ancianos que han sido revestidos de autoridad, también la pueden embarrar. También pueden ser seducidos por sus pasiones, cegados porque finalmente, pese a que Dios les haya dado el cargo de autoridad como a nosotros los presbíteros, también somos seres humanos y la podemos embarrar grandemente. ¿Cuál es nuestra función? Servir al pueblo. Y me parece muy lindo que Dios suscitó un presbítero, un anciano en Daniel por una necesidad, por una injusticia del pueblo. Es así como Dios elige a sus servidores. Dios elige, levanta de su pueblo a sus presbíteros, a sus ancianos, a sus autoridades para impartir justicia, para servir al pueblo. Pero lastimosamente, muchas veces nosotros tomamos las decisiones equivocadas. Puede ser que tomemos una decisión equivocada o válida. Dios nos elige para hacer el bien, pero por nuestros propios errores terminamos muchas veces cometiendo males, lo cual no significa que el oficio de ser anciano, que es tan antiguo, sea malo. Es malo lo que nosotros podemos llegar a hacer con ese oficio que Dios eligió para hacer el bien a los demás. Te pido que eleves una oración bien especial por nosotros los presbíteros. Te pido que nos ayudes a que hagamos la mejor labor, a que seamos hombres santos según la voluntad de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.